Volvemos a tener Fórmula 1 y nos vamos al mitiquísimo circuito de Spielberg, en Austria, donde llegamos con muchas noticias técnicas y un mundial de pilotos que me gustaría decir que está que arde, pero no. Lo que sí que está que arde, sin embargo, son los despachos de Ferrari y se rumorea también que los de Red Bull y Cadillac. Y para comentar todo esto, tengo conmigo a la persona que si le preguntas que cuándo se volvió experto en alerones delanteros te dirá esta noche. Guille, bienvenidos a Smooth Operator. En alerones delanteros, suspensiones, para donde sople el viento aquí. Efectivamente. Oye, antes de entrar en materia, ¿notas algo distinto? Estoy sentado. Ah, ostras, es verdad. Digo, pregunta, llevo hablando con él no sé cuánto rato y digo, no ha mencionado nada, es verdad. Te has sentado, ¿qué se siente? ¿Qué se Sentarse. ¿Qué se siente el sentarse? Pues bien, se está un poco más cómodo, la verdad, que estando de pie. Y yo me imagino que todo el mundo, que no solamente nos oye, sino que también nos ve, lo va a agradecer porque no estaré moviéndome todo el rato de un sitio para otro. Al final lo había más o menos manejado, pero bueno. También te digo que te daba un aura de maestro de ceremonias bastante interesante. Sí, ¿no? Bueno, siempre. Pero yo lo que leo de todo ver. esto es que ahora vas a poder aguantar 4 horas de podcast, que es lo que va a durar esto, con todos los temas que tenemos por tratar, porque no solo es el fin de semana, ya es. Estas 2 semanas sí que ha habido bastantes noticias fuera del calendario, digamos, en el entorno Fórmula 1, aparte del estreno de la película, que tema aparte también. Sí. La tenemos que ver este fin de semana, ¿no? A ver qué nos llevamos y qué le decimos también a nuestra audiencia. No sé si el lunes, el domingo o cuándo lo vamos a comentar, pero algo se tendrá que mencionar. Pero bueno, vamos al grano, va. ¿Qué tenemos este fin de semana? Tenemos Gran Premio de Austria. ¿Cómo lo ves? ¿Tienes ganas? Siempre. Austria es uno de los mejores circuitos de carrera, yo creo, del calendario. No solo ya porque sea un circuito muy rápido, aunque tenga 10 curvas solo, luego comentaremos las claves, pero tiene esos detallitos, esos puntos de adelantamiento que siempre tenemos espectáculo. Y aquí el año pasado, como buen fan de Norris que eres, recordarás cómo terminó la carrera y esa victoria de Russell. Entonces, Austria, por lo general, siempre ha traído como espectáculo. La variación este año es, con lo que está viendo aquí, es que no tendremos carrera sprint. Pero ya te dejo comentar los horarios. Efectivamente, no tenemos carrera sprint este año en Austria, que no sé si alguien se acuerda, pero el año pasado fue un caos esa carrera porque desapareció literalmente la clasificación, entonces solamente veías coches correr en círculos, ya está. Pero bueno, ¿cómo tenemos los horarios distribuidos este fin de semana? En España tenemos una carrera europea, por lo tanto, libres, mediodía tarde, tanto el 1, 2 y después también el 3 otra vez mediodía, clasificación a las 4 y carrera a las 3. Y en Latinoamérica, pues hay países que salen más beneficiados que otros. Tenemos las que tienen la bandera con solecillo, que pueden verlo tranquilamente desayunando sin tener que madrugar muchísimo. Y después tenemos los otros de por medio que, bueno, están un poco más puteados. Pero bueno, oye, ya sabemos esto, que poco a poco la Fórmula 1 está siendo más y más internacional y algunos pringan unos fines de semana y otros. Ya está, no pasa nada. Pero bueno, a nivel de tiempo, tenemos un fin de semana tranquilito, ¿vale? No tiene que llover, por lo que tendremos una carrera en seco. No me disgusta, realmente. Creo que Austria es un circuito que siempre da muchísimo espectáculo, entonces que no llueva tampoco va a ser tan dramático. Y poco más. No sé si quieres ya entrar en las claves y comentar un poco el circuito. Había sí. como una pequeña amenaza de lluvia el viernes, pero se está diluyendo. Y nunca mejor dicho. Y creo que va a ser el fin de semana en seco completamente. De hecho, casi te digo que para que llueva unos libres, que no llueva. Sí. Que sí, que los equipos tienen menos tiempo y tal, digo, pero bueno, al final. Entonces, si quieres repasamos ya las claves por ir al grano, porque Adelante. se nos van a acumular las noticias como siempre, y aquí me marco una de las primeras chapas. Entonces, como siempre, repasamos rápidamente las claves de este fin de semana nos vamos a casa de Red Bull, nos vamos al Red Bull Ring. Ya sabéis que compró el circuito, lo remodeló y forma parte del calendario desde entonces, de hace ya
bueno, volvió al calendario desde hace 13 años. Es un histórico dentro del calendario. Desde el primer Gran Premio de 1970 no se llamaba Red Bull Ring. Entonces, circuito de 4.318 metros en el que daremos, bueno, nosotros no, los pilotos, 71 vueltas en carrera. Y la pole el año pasado fue en 1:04.314 milésimas. Por lo tanto, es un circuito rapidísimo, el que tiene la vuelta más corta del calendario, aunque un minuto a algunos les puede parecer muy largos, a otros corto, ¿no? Entonces, vamos a repasar las 4 claves del fin de semana, como siempre hacemos. Las he separado. Cada vez me cuesta un poco más separar las 4 claves. Esta vez he marcado estas. Lo que decía antes, circuito muy corto y circuito muy rápido con esa pole en 1:04. Probablemente este año se supere ese tiempo por vuelta. Ya estamos viendo que este año se están superando bastantes poles del año pasado. Corto, pero como decía, bastante intenso, con solo 10 curvas que combinan estas 3 rectas con 3 zonas de DRS, además, frenadas fuertes como la frenada de la curva 3, que además es una frenada en subida, y la frenada de la curva 4, que es una frenada en bajada. Es decir, hay mucho desnivel en el circuito. Creo que en la siguiente tienes como un mapa con los distintos desniveles que hay en la pista. Y si no, da igual, le dejamos así. Sí, mira esto, precisamente. Que se va viendo cómo va aumentando el desnivel. La curva 3 es en subida, luego la curva 4 es en bajada, cómo va descendiendo el circuito. Y esto al final lo vuelve un circuito pues muy técnico y muy complejo, y que al final se define por detalles. Como decía, son solamente 10 curvas. Una de ellas es la curva 2, que es puramente anecdótica si la miras en el mapa. Y a lo que voy, el tiempo por vuelta es súper corto. Vamos a tener distancias mínimas entre todos, y sobre todo de cara a la clasificación creo que la clave va a estar en lo que decimos siempre, la comunicación con los ingenieros, y a ver quién se come la primera sanción por molestar a algún piloto en vuelta rápida. Luego hablaremos de Oli Berman, que de lo poco que podemos comentar de Haas para este fin de semana va en esa dirección en unas declaraciones que ha dado. Entonces, segunda clave de este fin de semana, que es más importante cuando hablemos de México, pero ya está bien empezar a mencionarlo, sobre todo por un tema en relación a la refrigeración del motor. Primer circuito del calendario a más altitud, está ahí, creo que hay una tabla, una clasificación al lado, con Interlagos, aunque evidentemente el que se lleva el premio en altitud con respecto a nivel del mar es el circuito de los hermanos Rodríguez en México. Mayor altitud, tampoco voy a perder mucho tiempo en esto, pero mayor altitud implica menor densidad del aire, lo que acaba afectando a la carga aerodinámica, la refrigeración de los frenos y del motor, y también al propio rendimiento del motor. El tema del motor, como decía, yo creo que puede ser algo crítico para algunos equipos. Por ejemplo, Williams, que luego hablaremos de ellos, sufrió de ello en Canadá y parece que tiene un problema estructural. O sea, que no es simplemente abrir estas tomas de refrigeración en los laterales, estas ranuras de refrigeración en los laterales. Parece que tiene un problema más allá, pero a lo que voy, va a ser habitual que los equipos vayan abriendo estas aberturas de refrigeración, que por ejemplo Mercedes ha señalado que también al hacerlo pierden algo de rendimiento aerodinámico, porque al final pues no te interesa tener ahí agujeros en esa zona de ahí, que es en la parte trasera, para canalizar el aire hacia el alerón trasero y todo esto. Como decía, y probablemente veremos también cómo los equipos traen conductos de refrigeración específico para la refrigeración de los frenos por estas frenadas tan fuertes que hay, que no es un circuito extremadamente exigente porque al final tienes largas rectas, así que no suele haber muchos problemas en esa dirección. He puesto aquí la foto de Carlos Sainz porque, bueno, me parecía bastante heavy la fotografía en sí. No quiere decir que los motores vayan a arder, aunque ya podríamos comentar más adelante lo que está pasando con los motores Mercedes esta temporada, que llevamos una racha un tanto llamativa en ese sentido. Entonces, sumando a lo que decía antes de las características del circuito, más este tema de la altitud y la densidad del aire, normalmente aquí los pilotos suelen montar los equipos suelen montar carga aerodinámica media, aunque este año sí que es cierto que estamos viendo que van bastante descargados. No va a ser raro ver algo un poco más del estilo de Canadá, porque al final están haciendo suelos ya tan eficientes que al final consiguen descargar bastante la parte trasera. Lo hemos visto, por ejemplo, en Mercedes, ha sido un equipo que ha ido bastante descargado en muchos circuitos, como en Suzuka, que otros años se les veía montar más ala en la parte de atrás. Entonces, vamos a ver esa solución de compromiso entre las rectas y las zonas más reviradas, sobre todo en el segundo sector, cómo la solucionan los equipos. Y esta es una de las cosas interesantes que luego podremos comentar en el post, cómo los equipos van probando cosas y al final qué configuraciones han ido optando.
han ido escogiendo. Seguramente veremos en el McLaren este alerón en V que le estamos viendo arrastrar circuito tras circuito con pequeñas modificaciones y vamos a ver si algunos equipos traen alguna actualización porque no es un circuito raro para hacerlo. Tercera clave, y ahora ya está, así que son más rápidas. Circuito históricamente complicado por el tema de los límites de pista. El año pasado, te acordarás, Jordi, que pusieron esta franja de grava en las escapatorias, sobre todo en la curva 9-10, para impedir que los pilotos aprovecharan tanto la salida. Antiguamente, hace como 10 años, había unos pianos ahí extremadamente agresivos que reventaban los suelos de los monoplazas. Lo pusieron mucho más suave con toda esta escapatoria y claro, los pilotos aprovechan todo lo que pueden en la pista y muchas veces pues, cometían salían demasiado de la pista y cometían infracción. Se puso esta franja de grava y el año pasado funcionó bastante bien. De todas formas, aún así hay zonas en las que los pilotos intentan aprovechar todavía un poco. Y el año pasado, aunque hubo pocas vueltas anuladas por límites de pista, siguió habiendo. El resto del circuito sí que hay más grava, sobre todo la grava de la curva 4, es histórica, sobre todo a nivel de adelantamientos. Pero parece que la solución está funcionando el año pasado y se va a repetir este año. Y por último, es un circuito donde es fácil adelantar. Tenemos 3 zonas de DRS, como comentaba antes. Sobre todo este juego con la zona de DRS, la línea de la recta principal, todo este ascenso de la curva, lo que decía antes, la curva 2 es anecdótica, hasta la frenada de la 3, que es históricamente conocida por haber tenido ahí más de un choque entre compañeros, por ejemplo, Rosberg, Hamilton 2016, el adelantamiento de Verstappen a Leclerc, que sentó el precedente de la nueva normativa de adelantamiento, ¿te acordarás? O lo que pasó el año pasado también entre Norris y Verstappen, que terminó como, bueno, ya recordaremos más adelante para el que no se acuerde. Entonces, estas zonas de adelantamiento, sumado a que Pirelli trae sus compuestos más blandos, bueno, no el más blando ya, el C3, C4, C5, la gama que anteriormente era la más blanda, hacen que en un circuito en el que hay bastante degradación, sobre todo en la parte trasera, sobre todo sufren los traseros por todas estas zonas de tracción y frenada y arrancada que hay en el circuito. Otros años, por ejemplo, había blistering, que es que se calienta el interior del neumático y eso hacía como burbujas hacia el exterior y el neumático se fracturaba. Y eso no es como el graining, que lo puedes limpiar. Aquí directamente el neumático fuera. Entonces, bueno, eso. Es un circuito con degradación, puntos de adelantamiento, así que suele haber espectáculo en pista. La carrera no termina en la clasificación, aunque con estos coches estamos viendo que, aun con todo, a veces se complica lo de adelantar. Por lo que ese diferencial en la gestión de los neumáticos puede acabar siendo la clave para que veamos algo de acción en pista. Y creo que estas son las claves. Ya puedo respirar. No, muy bien. Muy conciso todo. Solamente. Súper conciso. Solamente ocupado con Directo al punto, minutos. Sí. No, pero bueno, siempre es interesante escuchar tu punto de vista y tu diagnóstico de cómo ves el circuito y de las cosas importantes. Ojo clínico, ¿no? Tendríamos que empezar a llamarle bajo la lupa o algún nombre de estos así de. Efectivamente. Entonces, como siempre, antes de entrar en pilotos y equipos, hacemos un repaso de noticias generales del mundo de la Fórmula 1. Y tenemos un mundo total. De la Fórmula 1, ¿eh? Sí. Tenemos un total, ¿qué he dicho? No, que sí, que digo que no vamos a empezar de repente no, sí. el conflicto de. No, porque si nos metiésemos aquí, esto se nos va de largo. Tenemos 6 noticias. Entonces, Guille, para hacer un poco juego con eso, dame un número, del 1 al 6. 2. Vale. Pues empezamos con la actualización de la normativa de 2026, que creo que nos puedes explicar muy bien qué es lo que ha sucedido con el tema de las cargas recuperables. Bueno, es que 2026 ya sabes que 2026 viene, pero lo que no viene es concretar la normativa para el año que viene. Entonces, ha habido un cambio importante con respecto al año que viene, que es la FIA lo que ha hecho es quitar el límite de horas en el banco de pruebas para la parte eléctrica de los motores, ¿vale? Para que no se acuerde, aunque lo hemos dicho ya 1000 veces y se está repitiendo cada mes, porque cada mes hay una noticia, parte eléctrica 50%, parte de combustión 50% para el año que viene con la nueva normativa, pues para esa parte eléctrica van a quitar como ese límite de horas de banco de pruebas que tienen normalmente, con la idea de que haya una convergencia en el rendimiento de los distintos diseños que propongan los motorizadores nuevos. Es un cambio interesante, porque ya hicieron este cambio, no sé si te acordarás que se hacen estas actualizaciones por tokens,
y sobre todo 2014, 2015 pusieron este sistema por tokens para actualizar los motores. Cuando lo quitaron precisamente fue cuando Honda, por ejemplo, empezó a saber diseñar un motor. Ferrari también tuvo ese pico de rendimiento, pero bueno, 2019 pasaron muchas cosas con el motor Ferrari. Entonces es un cambio interesante para el año que viene en busca de esa convergencia. Y el otro cambio es que plantean, que esto es una cosa que plantean, limitar la carga, o sea, la energía recuperable en las vueltas de preparación durante la clasificación para circuitos con pocas frenadas. Que en esencia yo lo que entiendo aquí es que van a intentar evitar que los pilotos estén pegando frenazos durante las vueltas de estas preparación para dar la vuelta lanzada, para que no haya obstáculos a pilotos, para que no haya pilotos que sean obstáculos. Pero bueno, es una noticia que no tiene como mucho dato técnico, está tirada ahí un poco al vuelo, entonces no me queda muy claro para qué circuitos todavía, ni exactamente qué parámetros o cuál va a ser el límite de recarga, pero yo a lo que voy es que quedan 8 meses para los test de 2026 Sí. y aquí seguimos modificando cosas. Sí, Esto va a ser bastante curioso. Perfecto. Pues continuamos con las noticias de 2026. Te iba a decir hacer otro número, pero bueno, yo creo que podemos agilizarlo un poco más. A ver, tema importante. Ya comentamos en su momento que los tests llegarían a ser tanto en Barcelona como en Bahrein. Entonces, esto va a continuar siendo así. Barcelona albergará un total de 5 días de test y Bahrein 6. Entonces, aquí, básicamente, la FIA o la Fórmula 1 ha decidido complicarlo todo un poco. Entonces, hay 5 días de Barcelona, tienes que escoger 3 como equipo para ir a testear todo. Si los equipos se van a poner de acuerdo, si todos van a ir los mismos 3 días o qué es lo que va a pasar, pues ya lo veremos, ¿no? Pero en vez de tener unos días concretos, tienes 5, escoge 3. Bueno. Con la suerte que tiene Aston Martin, seguro que coge los 3 que llueve. Es que seguro que a algún equipo le pasa eso de que pilla 3 días y los 3 llueve y no puede probar nada. Seguro. Y tenemos otra noticia de 2026, que es el tema de los neumáticos Pirelli. ¿A ti que te gustan tanto hablar de ellos? Adelante. Bueno, Pirelli ha seguido hablando de su nuevo famoso neumático C6 que ha introducido este año y ha dicho que pretende seguir mejorando este compuesto porque al final, pues, originalmente era un compuesto que iba a ser para Mónaco y ahora se ha empezado a implementar en otros circuitos como Imola, que fue tan polémico. En Canadá también se planteó, o sea, se vio esta situación en la que a una vuelta no acababa de ser un neumático que durara lo suficiente como para ser mejor que el C5, que el medio. Entonces, que van a seguir un poco mejorando el rendimiento de este C6, pero claro, de cara al año que viene, como va a cambiar tanto el comportamiento aerodinámico en los monoplazas, vamos a ver que a lo mejor cambian algo y el panorama que se encuentran luego en pista es muy distinto y el C6 se comporta diferente a lo previsto. Sí que han estado haciendo pruebas con coches mula, que se le llaman, como que son coches adaptados para comportarse de forma correspondiente a un caso específico, digamos. Y en la misma caso específico, perdón, unas condiciones específicas de comportamiento del monoplaza, ¿vale? Y lo otro es que también van con la intención de mejorar los neumáticos de lluvia extrema, porque ahora mismo es probablemente el neumático más inútil de la historia, por todo el spray que se genera, que esto no es solo por el neumático, sino por cómo funciona el coche de efecto suelo, que genera muchísimo spray. Pero también los neumáticos de lluvia extrema tienen un problema, que es que tienen muchísimo peor agarre que un neumático de intermedio, por ejemplo, en recta. Entonces, no acaba de ser un neumático realmente que funcione en condiciones así, que estás no muy claro, intermedio o extremo, siempre se van a ir al intermedio, porque acaba funcionando mejor. Y además, cuando hay lluvia extrema, pues no se corre. Entonces, el neumático ahora mismo es un poco inservible. Entonces, siguen intentando mejorar tanto el tema del spray como que el neumático funcione mejor en el rendimiento del neumático en sí. Muy bien. Nos quedan 3 noticias, un número del 1 al 3. 1. Vale, pues tenemos que el circuito de Kyalami ha obtenido la homologación de grado 1 por parte de la FIA. Entonces, podemos volverlo a ver dentro de poco en el calendario. Ojo. Es que en esa línea he visto noticias hablando de cierto conflicto que está sucediendo. Sí. Y ciertos circuitos ciertos grandes premios que se corren en zonas próximas. Y claro, ya hay
en medios, un poco buscando también el sensacionalismo del momento, especulando sobre, oye, y si no se puede llegar a correr aquí, Portimao, calienta que sale, ¿sabes? Pues vamos a ver cómo evoluciona el resto del calendario, pero claro, justo salió, no digo que se vaya a correr ahí ahora, Sí, sí. pero digo, justo salió esa noticia y a la vez empezaron los ecos ahí en la prensa y digo, ostras, pues uno más que se suma a las posibilidades en caso de, pero bueno, que quedan muchos meses todavía. Sí, sí. Después nos queda también que Carlos Sainz Senior se baja como candidatura. ¿Vale? No sabemos exactamente los motivos. Sí, para presidente de la FIA. Ha hecho una carta, pero bueno, el resumen es que no se apunta a la carrera para ser presidente de la FIA. Mejor Sulayem ha dicho, oye crack, te doy X cantidad de dinero si no lo haces. Bueno, no lo sabemos, eso es una broma, por favor. que nadie interprete nada. Pero bueno, que se queda solo, ¿no? Casi. Habrá alguien más para hacer un poco de hueco, pero... De momento, claro, Sainz fue de los que cogieron fuerza hace un mes, pues se ha borrado. Otros candidatos que han ido saliendo, que hemos comentado en otros momentos, también se han acabado borrando. Entre los cambios que además está haciendo la FIA, Ben Sulayem está en una postura un poco proteccionista hacia él, hacia su posición, entonces pues, ahora mismo tiene pinta de que será él. Presente tú, Guille. Seguridad son muy buen presidente. Sí. No soy presidente ni de mi casa, yo. Pero bueno. Y después ya únicamente nos queda. Ya únicamente nos queda la noticia de Cadillac, ¿vale? Que dentro de poco va a lanzar información sobre sus posibles pilotos de cara al año que viene. Y uno de los nombres que se barajan para confirmar dentro de poco es el de Valtteri Bottas. Y hay otro que es el de Drugovich. Entonces ya veremos quién termina ocupando esa alineación, pero es posible que tengamos estos pilotos en la parrilla en el año que viene. Bottas hará el return de sus returns, porque claro, lo de Alfa Romeo ya fue en su momento y después Kick Sauber un retorno así a medias, entonces esto va a ser otro retorno más. Sí. Vale. Ya veremos, seguramente lo confirmarán en pocas semanas. Sí. Pues si te parece, dejamos ya este noticiero así más general. Vamos a repasar la clasificación de pilotos y de constructores en el Mundial y después nos metemos en los equipos, que imagino que es el motivo principal por el cual la gente está aquí hoy, pero bueno. A ver, tema constructores, muy rápidamente. Mercedes, recordemos que volvió otra vez a ocupar la segunda posición, Ferrari está en la tercera y Red Bull continúa muy tranquilamente en la cuarta. Haas consiguió adelantar a Racing Bulls, se volvió a poner sexto. Y tenemos a Aston Martin que también recuperó la octava posición. Esto como movimientos así mínimamente importantes. Y después, por lo que hace pilotos, Norris obviamente no terminó el Gran Premio de Canadá. De aquí que haya una distancia de 22 puntos entre el primero y el segundo clasificado. Verstappen continuó manteniendo la tercera posición. Y George Russell está jugando muy bien sus cartas para que eso continúe siendo así. Hasta que tenga su renovación, que entonces ya... mala suerte. Y nada, los Ferraris hacen lo que pueden. Y Hadjar y Ocon pues peleándose por la novena y décima posición a ver quién la ocupa quién en función de los resultados que traigan. Pero eso es un poco todo. Entonces, para mí, creo que ha llegado el momento de meternos en los equipos y por lo que veo ya no tenemos imagen de McLaren en sí. Entonces voy a meter tal cual la imagen técnica. Porque McLaren, Guille, trae cosas, han hecho cosas, ¿no? Bueno, traen cosas, han hecho cosas. ¿No tenemos la imagen con el logo de McLaren? Me sorprende. A lo mejor lo he borrado sin querer antes. No pasa nada. Pero bueno, no es que traigan cosas, sino que a raíz del Gran Premio de Canadá salieron ciertas imágenes que confirmaban cosas que se habían intuido durante las primeras carreras. No es que hayan actualizado nada, aunque sí que actualizaron la suspensión delantera en Canadá, pero luego entramos en eso. La cosa es que hubo como cierto ruido con respecto a esta cosa, a este cambio, este diseño que había hecho McLaren en la suspensión delantera. Entonces voy a intentar explicarlo brevemente, aunque sé que soy completamente incapaz de hacerlo, pero originalmente esto iba a ser un vídeo, a lo mejor durante el parón de julio cae, no lo sé si interesará el tema. Pero bueno, a lo que voy. Explico brevemente, me he vuelto experto en suspensiones delanteras
como sabrás. Brevemente, Brevemente, en torno a 10-20 minutos en suspensiones me he vuelto experto en suspensiones delanteras, lo que voy. Y la cosa es que han salido estas imágenes del Gran Premio de Canadá de la suspensión delantera del McLaren. Entonces, explico. La suspensión delantera tiene esta horquilla superior, esta horquilla inferior que se ve aquí en la imagen, ¿vale? Luego, vamos a llamarle el palito este del push rod, ¿sabes? Por explicarlo así con palabras sencillas. Luego, la dirección, porque está bastante guay que gires el volante y que gires las ruedas, ¿vale? Entonces, como puedes ver, las horquillas en la mayoría de equipos actualmente, cuando cambió la normativa, simplificaron mucho las suspensiones y simplificaron todo el diseño en monoplaza para hacerlo más aerodinámico y todo esto. Y las horquillas, al final, en la mayoría de equipos, luego entraré en esto, las tienen montadas pues haciendo una V, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto aquí es que McLaren, en vez de tener la horquilla inferior como conectada haciendo esta V, lo que tienen son como dos brazos por separados conectados a lo que se llama el upright, que no sé cómo se llama en español. Soy el típico que va a Londres y se olvida de decir berenjena en castellano, ¿vale? Se olvida de cómo se dicen la mayoría de palabras en castellano, ¿vale? Entonces digo cosas en inglés, un poco como tú, Jordi. Sí. Entonces, a lo que iba. Creo que si pones la siguiente imagen se entenderá un poco más, porque siempre estamos poniendo como el plano de la suspensión vista desde fuera adentro. Aquí se puede ver un poco más la parte interior de la rueda, desde dentro a afuera. Entonces, he puesto aquí un poco esta imagen para que se vea la equivalencia, lo que decía antes, el triángulo superior, el pull rod, la dirección, y luego estaría el triángulo inferior que va conectado con estos brazos por separado. Entonces, hacer esto, bueno, perdón, a lo que iba, es el único equipo McLaren el que lo tiene así. He estado mirando porque al final cuesta encontrar estas imágenes. Es una de las razones también por las que no ha habido vídeo, porque encontrar estas imágenes cuesta. Entonces creo que si te vas a la siguiente, está la del Red Bull, que se ve un poco, se intuye que no las tienen por separados, que tienen formando la horquilla que decía. Sí, aquí se puede ver creo que se ve que no están por separados, sino que hacen una especie de V. Y esto es por lo que decía, que al final la mayoría de fotos vean desde fuera adentro y no se llega a ver la parte está conectada con la rueda. Y creo que hay una foto de Ferrari del año pasado donde también se puede ver que hace como una V, que hace esta horquilla, no son dos brazos por separado. Entonces, esto de montar estos brazos por separados tiene ventaja, aparte de que, como siempre, pues hace mucho más complejo todo el control mecánico de la suspensión, puedes quitarle rigidez, pero al final tener estos brazos por separado permite como canalizar mejor el flujo de aire, que es un poco la dirección que comentábamos al principio de temporada, que habían aumentado el anti-dive, habían hecho la plataforma más estable, habían ampliado, ¿sabes?, todo este espacio para canalizar mejor el flujo de aire y redirigirlo mejor hacia el suelo. O sea, al final, esto que estamos viendo, o que se ha visto, que ya se intuía, pero que se ha visto ahora más claramente, al final tiene como este beneficio también a nivel aerodinámico. Y además hay una cosa interesante, que es a donde va todo, a donde quiere ir todo esto, que es como que da mucha más libertad a la hora de definir el punto de pivote de la rueda. Es decir, en vez de estar los dos brazos conectados a un punto, tienes como lo que se llama un punto virtual. Y esto al final le permite a los ingenieros configurar cómo se va a mover la rueda en reacción a las fuerzas a las que está sometido el coche durante la vuelta, vamos. Entonces, lo que tiene la clave de todo esto y lo que se dice y donde está el gran secreto del rendimiento de McLaren, casi un poco la noticia de la semana pasada, es que a partir de esto dicen que McLaren es capaz de controlar lo que se llama el tow, que o el ángulo de divergencia, que a la gente le sonará del DAS, el famoso sistema DAS de Mercedes, que creo que hay una foto por ahí de cómo se controla la divergencia y la convergencia de las ruedas, que en recta las ponían completamente alineadas y luego en curva ponían lo que se llamaba tow out, o sea, hacia afuera, que eso favorecía la entrada en curva, o sea, tenía ciertos beneficios a la hora de gestionar mejor los neumáticos y todo esto. Y esto lo hacían con un sistema que el piloto activaba con el volante, ¿vale? Pues lo que se dice es que McLaren, a partir de estos dos brazos, es capaz de controlar de forma mecánica cómo este tow va variando. Entonces, a lo que voy es que esencialmente lo que está haciendo McLaren, o lo que se dice que está haciendo McLaren, es controlar lo que se llama bump steer, que es un cambio en la dirección de las ruedas que se produce por la propia compresión del coche, o extensión de la suspensión, perdón.
que esto creo que está puesta la animación esta que hice con el Aston Martin, que la vamos a reciclar hasta el infinito y más allá, que es, pues en frenada se hunde el morro, en salida de la curva en la tracción se hunde la parte trasera. Esto al final va comprimiendo la suspensión, la va extendiendo y al final, por la propia compresión y porque se transmiten las fuerzas hacia las ruedas, pues esta divergencia-convergencia puede modificarse ligeramente. Es un efecto, es algo adherente a la física del monoplaza. Entonces, lo que dicen es que McLaren podría estar controlando esto de forma mecánica, sin un control voluntario del piloto. Es decir, estaría la suspensión configurada de una forma, por la propia geometría y por estos dos brazos, para controlar de cierta forma todo esto. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Es puramente especulativo realmente. No sabemos si, por ejemplo, en frenada, al comprimir la suspensión delantera, se produce el toe-in, es decir, las ruedas van hacia adentro y esto da como más estabilidad en frenada. Luego, al extenderse la suspensión, podría ser el toe-out. Entonces, a lo que voy, que esto es puramente especulativo, y creo que lo más importante es que tampoco es que McLaren esté haciendo algo que no se haya hecho nunca. Creo que hay una imagen ahí de Red Bull. Esto, por ejemplo, el RB16, el RB19, o sea, esta conexión de multilink que se llama la suspensión, no es la primera vez que se hace. Red Bull la hizo, el W12 de Mercedes 2021 la hizo. Es decir, simplemente creo que es una pieza más que hace que este monoplaza funcione muy bien. Y creo que al final estamos todos, tanto la prensa como los que vamos de enterados en vídeos de YouTube. Hola. Estamos como siempre buscando ese doble difusor, ¿sabes? El gran secreto que realmente está haciendo que McLaren vaya bien. Que si los alerones flexibles, que si la refrigeración de los frenos, que si los conductos la entrada de los conductos de refrigeración, que si el alerón trasero, que si eso, el mini DRS. Ahora esto de la suspensión, digo, yo no creo que McLaren lleve un año de desarrollo con respecto al resto, porque el año que viene las suspensiones van a ser más o menos las mismas. Hay ciertos cambios, pero hay cosas que se conservan. Yo no sé si McLaren lleva un año de desarrollo con respecto al resto. Yo no me creo que Red Bull no haya considerado esto, porque Red Bull mismo ya lo ha utilizado. Simplemente que al final, pues a lo mejor con el cómo funciona el Red Bull no les interesa este tipo de comportamiento porque es muy complicado, porque también tiene sus desventajas. Y esto también podría ir ligado a los problemas que tiene Norris, esa falta de sensibilidad que dice Norris que dice que tiene al pilotar. Norris ya sabemos que tiene mucha sensibilidad. No quería decir Tranquilito, eso. Perdón. Y que por eso McLaren estuvo probando distintas suspensiones delanteras en Canadá. Que Piastri no le gustó, a Norris sí que se la quedó, aunque terminó como terminó la carrera, pero bueno. Entonces, a lo que iba al final es que todo esto que salió la semana pasada me parece que es simplemente vamos a intentar vender como que hemos encontrado la verdadera razón por la que el McLaren corre tanto. Yo creo que lo hemos dicho siempre, son 1000 cosas que funcionan a la perfección en este monoplaza. Y ya está. Habrá sido muy, muy largo, ¿no? Pido perdón. Y hasta aquí mi TED Talk. Espero que lo hayáis disfrutado. Dejad un like. Y darnos dinero en el Patreon, por favor. No tenemos. Muy bien, muy interesante todo. Espero Gracias. que todo el mundo haya sacado... Esto va a examen, ¿eh? Esto va a examen. Exacto. Es decir, haya sacado el cuadernillo, haya apuntado las cosas y se lo puede explicar mañana a sus compañeros de trabajo o compañeros de la escuela o de la universidad tranquilamente, porque McLaren es como es y funciona como funciona. A ver, es que esto es un tema muy complicado y al final explicarlo así en 10 minutos con No, es fotos complicado, es difícil. Es difícil. Estamos de acuerdo. Hace uno lo que puede. Exacto. Entonces, diría que tenemos una imagen de un McLaren, efectivamente, aquí. Que no sé si querías utilizar después para explicar alguna cosa, pero la vamos a dejar para hablar de McLaren. Querías comentar la imagen. Comenta la imagen, por favor. Sí. No quiero comentar la imagen. Es que es un McLaren de 2023 y era para decir simplemente que la variación esta de los brazos no la tenían o sea, que es algo nuevo de este año. Ya está. Puedes quitar la imagen del McLaren, ¿no? No. Yo lo hacía para hablar un segundo de McLaren, por si quieres hablar de McLaren, ¿eh? Digo, yo qué sé, ¿sabes? Como yo te he pegado la chapa técnica, digo, a lo mejor no quieres hablar de los pilotos. No. Te dejo a ti hablar de McLaren. ¿Vale? Venga, va. A ver. No nos vamos a extender mucho, para no quedarnos medio vídeo con el equipo McLaren. Pero tenemos que recordar que venimos de un GP de Canadá, donde por primera vez tuvimos a los dos pilotos de McLaren luchando por posición. Es decir, no compitiendo por la posición, sino luchando en sí.
¿vale? Es decir, intentan adelantándose entre ellos y ver qué es lo que sucede. Entonces, primera vez que pasa, choque. Norris a la pared. Pregunta aquí, que te lanzo y que primero voy a responder yo. Mejor. Por lo que pueda pasar. Por si acaso. ¿Qué es? ¿Los van a dejar luchar o continuar luchando? Mi respuesta es, yo creo que sí. Sí que es cierto que me imagino que habrán hecho un buen debriefing de qué es lo que sucedió, dónde fue que a Norris se le fue la pinza, como para terminar con el choque que terminaron. Pero a ver, yo repito el mismo argumento que tuvimos hace un par de semanas, cuando repasamos esta imagen que voy a sacar un segundo aquí por pantalla, que es la clasificación. Bueno, cuando digo un segundo, me he liado con el Canva, bueno, ha explotado. Esto. En algún momento la voy a sacar si puedo. Sí, simplemente se me ha vuelto loco. Que es que el equipo McLaren va muy distanciado respecto a su segundo competidor en el Mundial de Constructores. Y esto lo que implica es que hay un margen para poder ir jugando. Y encima cuando además, por mucha normativa técnica que se vaya sacando, que es lo que acabamos de comentar ahora, McLaren tampoco pierde claramente la ventaja. Sí que es cierto que no eran el equipo probablemente más rápido el fin de semana pasado. Y teníamos un Mercedes que estaba allí, teníamos un Max Verstappen con el Red Bull que también estaba allí, pero realmente continúan siendo por lo menos la dupla más fuerte. Y quien va sacando más puntos, fin de sí, fin de también. Entonces, con esto encima de la mesa y teniendo en cuenta que tampoco tienes ningún piloto que esté muy aventajado respecto al otro, me sorprendería mucho que ahora dijesen, no competís en el caso de que el coche de atrás realmente tenga más ritmo. Yo me imagino que nos vamos a encontrar tal cual la misma escena, lo único que me imagino que a Norris le habrán golpeado un poco la mano del rollo, tú, vigila máquina. Pero yo creo que este es el approach que llevarán. No sé cómo lo ves tú. Secundo tus palabras. Ya lo dijimos en el post de Canadá que yo estaba muy a favor de que les dejaran luchar, sobre todo con la distancia que tienen en el Mundial de Constructores, que al final entiendo que es lo que le importa más a McLaren porque es donde está la pasta y donde está el honor como equipo. También no gusta a ningún equipo que sus dos pilotos estén estrellando constantemente, pero yo creo que lo de Canadá fue algo eventual. En esta línea hay unas declaraciones de Ralf Schumacher que decía que cree que McLaren apostará más por Oscar Piastri a partir de ahora. O sea, es un mensaje distinto al que decimos nosotros y que él creía que Piastri estaba por encima de Norris y que McLaren lo sabía y que iban a ir 100% a apoyarle a partir de ahora en este tipo de situaciones en carrera. Y en cuanto a su rendimiento, hay una noticia de la prensa que aseguraba que en el paddock se dice que McLaren, con todo este cambio de la normativa de los alerones flexibles, había perdido una décima de rendimiento. No sé en qué circuito, ¿sabes? Porque a mí que me digas una décima en Spa no es lo mismo que una décima aquí, me refiero. Sí. El circuito, el tiempo por vuelta es mucho más largo. Entonces, este tipo de informaciones un poco imprecisas que a veces se dan y tampoco dicen muy claro de, vale, McLaren ha perdido una décima. ¿Quién te lo dice? ¿Ferrari que ha perdido a lo mejor 4? Me lo invento, ¿sabes? Entonces, son estas informaciones como muy... que les faltan demasiados detalles. Simplemente, pues yo arrojo ahí el dato y sigo en lo que dijimos en Canadá, que no creemos que ni siquiera en Canadá, aunque no estuvieran en el podio ni fuesen los más rápidos, hombre, no estuvieron para nada desconectados de la carrera, optaron al podio hasta el final, estratégicamente no salieron las cosas y terminaron como terminaron los dos pilotos, pero estuvieron ahí. No estuvieron ahí, me refiero como Ferrari, que estaba Leclerc y Hamilton corriendo una carrera totalmente distinta. Sí, exacto. Entonces yo aquí en Austria les espero de nuevo estar optando a todo y creo que todo el mundo dice eso porque nadie quiere, ni Mercedes, ni Ferrari, ni Red Bull van a decir, no, vamos a ir a ganarles. Siempre van a ser un poco más cautos en las declaraciones, pero es que yo creo que en este caso es lo correcto decir que McLaren van a estar fuertes aquí. Y la última noticia, porque va a ser un fin de semana de muchos pilotos de pruebas, o segundos pilotos probando en los libres, sustituyendo a pilotos titulares en los libres. Vamos a tener a Alex Dune sustituyendo a Norris en Libres 1. Dune, tremenda saga cinematográfica, por cierto. Digo aquí.
Como pequeño dato. No sé si quieres también Pequeño poner dato. promoción de tu otro canal. Aprovechar ya que estoy aquí. No hace falta, ¿no? Bueno, bien, con esto McLaren terminado. ¿Te parece bien si lo finiquitamos? Y nos movemos. Creo que no he hablado tanto de un equipo en un año como de McLaren. Bueno, pues pasamos a Mercedes. Si quieres empezamos también con la parte técnica, que muy amablemente te diré que desarrolles. En este caso no hay mucho que desarrollar, simplemente unas declaraciones de Toto Wolff. No hay mucho que desarrollar, pero soy capaz de desarrollarlo mucho. Pero a Obviamente, lo que voy. no tengo ninguna duda. Yo creo que Esta nadie que está declaración. viendo esto tiene ninguna duda que eres capaz de hacerlo. Y nadie te está retando, que es el tema. No. Para nada, para nada. Hay declaraciones de Toto Wolff hablando de este cambio en la suspensión trasera que comentamos, que la trajeron en Imola, no les acabó de convencer. Luego en España, cuando hubo todo este cambio de normativa y acabaron de actualizar el coche, el suelo, los alerones delanteros y tal, parece que decidieron volver a intentarlo en Canadá y sí que puede que haya tenido mejor resultado. Decían las declaraciones que al final la intención de jugar, perdón, de cambiar la suspensión trasera era intentar jugar con la transmisión de cargas en los neumáticos traseros, perdón. Me he quedado como bloqueado un momento. Al final era intentar mejorar la gestión de los neumáticos traseros, que es uno de los puntos débiles de este monoplaza. A lo que voy. Canadá es un circuito muy particular en el que Mercedes históricamente, o al menos en los últimos años, con el efecto suelo, ha ido muy bien. Ahora realmente tienen una prueba de fuego para ver si este problema de la gestión de los neumáticos traseros lo han solucionado con todos estos cambios o aquí vuelven a sufrir. Sí que es cierto que no vamos a tener temperaturas muy elevadas en Austria, aunque, como he dicho antes, los traseros suelen degradarse un poco más. El año pasado ganaron, pero fue un poco así de rebote, por lo que pasó con Norris y Verstappen. Y no estuvieron tampoco extremadamente competitivos durante todo el fin de semana, aunque fue más bajas del resto que méritos suyos. Entonces, por eso digo que este fin de semana tienen prueba de fuego para ver si este tema de la gestión de neumáticos lo están superando y les vemos de nuevo optar por puntos. Por podio, perdón. Si no optan por puntos, estamos fatal. Estamos mal. ¿Crees que irán mejor que Ferrari o qué? Es que Ferrari también tiene un... Luego hablamos de Ferrari, es que tiene Sí. actualizaciones importantes Ferrari, entonces Ferrari ahora mismo es completamente impredecible. Lo que ya es predecible es que Antonelli está graduado. Sí, eso sí. Se nace mayor. Efectivamente, esta era una de las noticias que también traíamos. Aquí la foto, tan mono él, un angelillo, que Guille ahora le tiene mucho cuidado porque después de decirle lo que le dijo el otro día, pues... Que le dije el otro día. Te pasaste. Y tenemos otra noticia más, ¿vale? Que es que se rumorea muy fuertemente, que este buen hombre de aquí que voy a señalar ahora, George Russell, está a punto de renovar por el equipo Mercedes. Hubo muchísimo revuelo en la media británica en general para ver dónde terminaba este hombre, si realmente renovaba dentro de Mercedes. Estaban también llamándolo muchísimo para que se fuese a Aston Martin. Aquí no era tanto si sustitución de Alonso, si Stroll a lo mejor colgaba el volante. No hay mucha información al respecto, pero bueno, que se vuelve a rumorear el hecho de que renueve por el equipo Mercedes. Ya lo digo, es jugada maestra. Vuelvo con mi teoría de la conspiración, pero es George Russell manejando la tabla de pilotos para que Max Verstappen no le salte la cláusula y Mercedes tenga que pagar 100 millones para Max Verstappen, sino más, para poder llevárselo. Entonces, veremos si ese plan algún día sale a la luz, con el que yo confío, pero que dentro de poco es posible que tengamos ese anuncio. Ya no solo ese, sino que estamos llegando a la mitad de la temporada de verano, donde se empezarán a confirmar pilotos de cara a la temporada que viene. Entonces, este puede ser uno de ellos. Muy bien, pues si quieres, yo creo que con la explicación que has hecho antes de Mercedes ya hemos hablado un poco de lo que puede ser su rendimiento. Y ya podemos pasar a Ferrari. Que Ferrari está en un momento complicado. Porque ha tenido problemas de rendimiento importantes. Hace 20 años. Exacto. Pero este año aún más complicado que el anterior. Porque tenemos varios puntos. Tenemos un coche que no funciona, con un cambio
que se le hizo en su momento de modelo. Tenemos un Fred Vasseur también que está en la cuerda floja, un Hamilton que está más depresivo que nunca, un Leclerc que también se le apunta que si se va a ir o no se va a ir y demás. Entonces, no sé si quieres darnos un poco más de detalle, por lo menos para empezar desde el punto de vista técnico. Sí, como has dicho tú, pues fin de semana importante para Ferrari, pues para definir el resto de temporada y probablemente el futuro del jefe de equipo Frédéric Vasseur, como comentaré más adelante, pero medios bastante acertados en este tipo de noticias como Autoracer, que es, ya lo digo, es el único medio italiano del que me fío en cuanto a actualizaciones del equipo Ferrari, porque suelen acertar mucho y además suelen acertar exactamente con qué van a traer y con qué intenciones lo traen. Entonces se señala que para este Gran Premio de Austria van a traer una actualización del suelo. Para Silverstone o para Spa se supone que traerán esta suspensión trasera nueva y con estas dos cosas la intención es intentar paliar todos estos problemas con la altura del suelo que están teniendo. Entonces, hubo una noticia del propio medio Autoracer post Gran Premio de Canadá que comentaba cosas interesantes con respecto a la situación de Ferrari y cómo de al límite van con el setup del monoplaza. Es decir, en el artículo se menciona, y The Race también lo menciona en otro artículo, que Leclerc y Hamilton tuvieron que estar, tanto el Gran Premio de España como el Gran Premio de Canadá, haciendo lift and coast, que es esta técnica, lo explico brevemente, de dejar el coche correr antes de entrar en la curva, antes de frenar, para que la propia aerodinámica del coche te frene y luego ya frenar. Entonces es una forma de gestionar más los neumáticos, gestionar los frenos y ahorrar combustible. La cosa es que en Montmeló, Leclerc lo estaba haciendo para controlar el desgaste de la placa del suelo, que ya lo hemos estado comentando 1000 veces, los problemas que tienen para que el coche rinda y esa pequeña ventana operativa que decimos siempre, ¿no? Porque al final tú el coche lo configuras a una altura, pero en la propia vuelta las alturas, como hemos comentado 1000 veces, van variando y al final pues puede que entre en zonas donde aerodinámicamente el coche no se comporta como debería. Además, luego en carrera vas muy cargado, en clasificación vas muy descargado. O sea, todo esto que afecta a la dinámica del monoplaza, pues iban muy al límite con todo esto y en Montmeló resulta que tuvo que estar haciendo este lift and coast para evitar que se desgastara tanto la placa como les pasó, por ejemplo, en China. Y luego en Canadá también tuvo que estar haciendo lift and coast, pero fue por un tema de gestión de los frenos. Creo que he puesto, no sé si lo he llegado a poner, Sí. la telemetría, simplemente para que se vea dos vueltas comparativas de cómo Leclerc suelta el acelerador mucho antes, son la vuelta 61 y la vuelta 62. En la frenada de la curva 9, la chicane esta del segundo sector, se ve como, por ejemplo, deja correr el coche bastantes metros, o sea, suelta el acelerador bastante antes, y lo mismo en la curva 1, que lo estoy marcando aquí con el punto azul. Bueno, simplemente era para mostrar un poco esto que decía de dejar correr el coche, de cómo suelta el acelerado. Entonces, con este cambio en el suelo, pretenden solucionar estos problemas que tienen a nivel de la altura del coche, a mejorar la ventana operativa del monoplaza y también aumentar la carga aerodinámica del monoplaza a mayor altura. Esto sumado a esa suspensión trasera, pues ya veremos si acaba solucionando todos estos problemas de rendimiento y vemos un Ferrari que cambia de dinámica pues para la segunda mitad de la temporada. Pero estamos, ya lo hemos dicho 1000 veces, McLaren está a 200 puntos de Ferrari, no sé cuántos está exactamente ahora, y aunque Ferrari de repente se ponga a correr, no apunta a que McLaren vaya a dejar de hacerlo. Entonces, por eso decimos que es una situación delicada para Ferrari, y termino con esto diciendo que ahora Ferrari se ha anunciado que ya va a terminar de usar este monoplaza en el túnel de viento y ya se van a centrar todas las horas de túnel de viento 2026. ¿Qué quiero decir con esto? Y creo que es importante. Otros equipos, como Williams, han hecho este anuncio, como mucho antes, desde el principio de temporada, han dicho todas las horas de túnel de viento para el año que viene. Aston Martin, 3/4 de lo mismo desde hace ya tiempo. Sin embargo, Ferrari seguía invirtiendo horas y ha aguantado hasta ahora, hasta junio. Entonces, yo aquí veo también un poco de Vasseur intentando salvar el puesto de si ahora el coche corre y arreglamos un poco este monoplaza, porque ya se vio desde el principio que tenían un problema. Cuando entró Loic Serra y hubo este cambio también de concepto, ya se vio que había nacido mal el coche y tuvieron que cortar el desarrollo del monoplaza para este año y empezar de cero.
Y ahora va a ser como la primera actualización realmente. Le pega un golpe al micro, no sé si se habrá oído. Va a ser la primera actualización como importante para intentar solucionarlo. Entonces creo que han estado gastando horas de túnel de viento para intentar tener un beneficio a corto plazo. A lo que voy es, has quitado muchas horas de desarrollo para 2026 de túnel de viento. Entonces, que no sea ahora que por haber intentado salvar esta temporada, que ya sabemos que Ferrari no se puede permitir una mala temporada, aunque las ha tenido, 2021 no se olvida, ni 2020, pero eso, que no acabes perjudicando el rendimiento del año que viene y volvamos otra vez al ciclo de tenemos un problema, el coche no corre el año que viene. Exacto, así que ya lo sabéis, todos los tifosi, todos los fans de Ferrari, 2032 es vuestro año. Más allá de eso, a ver, yo espero que funcionen bien. Yo de quien estoy más pendiente ahora mismo es de Hamilton, para ver qué es lo que sucede. Decías tú el hecho de que McLaren no dejase de funcionar. McLaren, independientemente de que Norris esté como está, por lo menos tiene dos pilotos que están al mismo nivel desde un punto de vista de rendimiento. Norris está un poco por debajo, ya lo hemos dicho muchas veces, pero quiere decir, ahora mismo son la dupla más fuerte de la parrilla sin ningún tipo de duda. Entonces, no solamente te hace falta tener un buen coche, te hace falta que tu otro piloto también esté ahí a nivel de ritmo. Y hemos visto un Leclerc muy superior a Lewis Hamilton en muchísimas ocasiones este fin de semana, esta temporada. Entonces, yo creo que Ferrari también tiene ese problema. Vamos a ver qué tal ahora con las mejoras, no solo el puesto de Vasser, sino también la postura que tiene Hamilton ante el rendimiento que pueda llegar a tener el coche. Y ver si, ojalá, podamos ver un Ferrari que esté luchando por el podio e incluso por la victoria, que sería lo ideal. Tenemos otra noticia más, que es que, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero Dino Beganovic, ¿vale? Va a sustituir a Leclerc en los entrenamientos 1 de este fin de semana. Y que nadie se asuste que no se ha ido Leclerc. Exacto. Claro, vamos a ver Beck. A mí me hace gracia porque, no sé si te has fijado que ahora con los nuevos pilotos, las siglas que te quedan para marcar el piloto en la tabla de tiempos y demás, pues permite que haya ciertas combinaciones que pueden hacer gracia. Entonces yo cada vez que tengo o viene un piloto nuevo, digo, a ver qué tal, cómo va a encajar con la clasificación y demás. Pero bueno, una tontería. Un día podríamos hacer un vídeo completamente estúpido, bueno, un poco la media en general del canal, pero haciendo palabras con los distintos nombres. Con las siglas. Sería divertido, ¿eh? Hombre, esto es Beck, ¿eh? BG da pa palabra. Pero bueno. Avanzamos. Red Bull. De Red Bull tenemos varias cosas. Uno es el pesimismo de Horner. Diciendo... No, pesimismo tampoco, pero diciendo que es posible que aquí sufran un poco, ¿verdad? En plan, parte trasera, sabemos, ya lo has comentado tú muchísimas veces, este es un circuito donde aquí se sufre más y el Red Bull normalmente es donde se le ve menos rápido, pero también es cierto que en Canadá tenía que ser un poco más así y al final los teníamos no luchando por la victoria porque Russell estaba relativamente cómodo, pero a Verstappen no se le supuso en ningún momento perder la segunda posición. Bueno, yo creo que aquí Horner está siendo cauto como siempre en sus declaraciones y no va a decir los vamos a reventar, ¿sabes? Porque al final es un mensaje que te puede salir el tiro por la culata súper fácil ahora mismo. Pero, claro, al final no hay que olvidar, vamos al feudo de Red Bull, vamos al circuito de Red Bull y con esas intenciones también, esto lo digo porque al final Red Bull pues ha anunciado, bueno, lo ha hecho Helmut Marko, veremos si es verdad. Y sí que he visto de distintas fuentes, no solamente de Helmut Marko, filtraciones a la prensa, que es de, bueno, dudosa fiabilidad muchas veces, que sí que va a haber actualizaciones por parte del equipo Red Bull. No grandes actualizaciones, pero recordarás que hemos dicho 1000 veces lo del sistema de refrigeración del McLaren y que Red Bull lleva trabajando en él desde yo ya no me acuerdo cuándo. Entonces, uno de los fines de semana en los que se apuntaba a traerlo era en Austria o Silverstone. Son los dos. Ahora tenemos este doblete de carreras. Vamos a ver si para su gran premio de casa traen esa actualización. Tampoco sabemos si Helmut Marko, cuando ha dicho vamos a traer actualizaciones, se refiere a cosas específicas del circuito. Me refiero a un alerón trasero adaptado a la carga aerodinámica de Austria o conductos de refrigeración adaptados. No queda muy claro. A veces dicen estas noticias y la
somos todos muy sensacionalistas y decimos grandes actualizaciones y al final son cosas específicas para adaptar el coche al circuito, no cosas de rendimiento como tal del monoplaza. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Yo no les descarto para nada estar luchando por la victoria. Aquí el año pasado fueron fuertes y pese a que el coche tenga puntos débiles en la parte trasera comparado con McLaren, me sorprendería ver a un Verstappen muy desconectado. Lo triste, quiero decir, es triste ser compañero de Max Verstappen porque antes hablábamos mucho de Tsunoda cuando corría en Racing Bulls, pero desde que está en Red Bull es como que ha pasado a un quinto plano. Sí, de hecho, me sabe mal porque Pérez ha sido de los últimos en recibir este hate. Pero es como que lo del segundo asiento de Red Bull ha pasado a la historia. Como que ya ha cansado tanto, hemos hablado tanto, que ya da igual. No vende. Es decir, no, ya está. En plan, bueno, pues tienes a alguien allí que actúa como NPC. Punto. ¿Sabes? En plan, a lo mejor te suma algún punto random, pero porque lo está ocupando su noda. Pero es que si lo ocupase otra persona, harías exactamente lo mismo del rollo tú. Ya está. ¿Sabes? Este coche no funciona. Max Verstappen es quien es. Y me da igual si pones a Yuki Tsunoda, si pones a Lamblat, si pones a Lawson. Quiero decir, no van a sumar puntos. Ya está. Te olvidas y punto. Entonces, bueno. Triste, pero es verdad. De Tsunoda ya no se habla. Ni siquiera cuando lo hace mal. Sí. Y bueno, en esta línea podemos comentar también lo de que Lindblad hizo estos test en Imola esta semana pasada con un Alfa Tauri 2023, que creo que hay una foto ahí con ese diseño de camuflaje. Ah, por cierto, la foto de Verstappen era con el casco nuevo que va, casco especial para el Gran Premio de Austria y de Silverstone. Pero eso, volviendo a Lindblad, hizo estos test que ya dijimos que le habían pedido como el anticipo de la licencia para poder pilotar en Fórmula 1 y que todo apunta, y de hecho ya creo que Helmut Marko lo ha medio confirmado, de que le veremos pilotar en unos libres y será probablemente los libres del Gran Premio de Silverstone, que creo que el año pasado ya dejaron correr a Hadjar también. Entonces, bueno, que veremos a Lindblad correr con el... No sé si para Red Bull o para Racing Bulls. Ahora tengo aquí la info cruzada. Sí. Pero bueno, que veremos al piloto correr los libres. Y de Red Bull tenemos un último comentario, que es el hecho de que un gran nombre de la Fórmula 1 es posible que vuelva, que es el de Sebastian Vettel. Con la idea, entiendo yo, de convertirse en el pupilo de Helmut Marko y ocupar su posición, llegado el momento. Que bueno, un Helmut Marko más amable no me parece una mala idea y más adaptado a los tiempos de hoy en día, ¿no? A lo mejor se corrompe, ¿eh? El poder puede corromper. ¿Te imaginas? Y claro, si Helmut Marko es Palpatine, Vettel sería Anakin, ¿no? Efectivamente, bueno, recordemos que Vettel tuvo su periodo de que nadie le gustaba, de repente a todo el mundo era piloto favorito, todo el mundo le encantaba a Vettel hasta que se fue. Entonces, sí, puede volver. Esto va en función de si eres el que domina o eres el contendiente. Esto va un poco en función de eso. Sí. Cuando tienes un coche dominador, no caes bien, porque a nadie le gustan los que ganan siempre, a excepción de que seas fan suyo. Entonces, claro. Evidentemente sí. O sea, me refiero, si Alonso ahora ganara 24 carreras seguidas, te digo yo que ningún español protestaría. Bueno, siempre hay que protestar, pero por lo general sabemos la dinámica. Sí, lo sabemos. Pero bueno, dejamos ya la parte alta de la tabla de constructores para pasar a la media tabla, donde tenemos al quinto equipo, con un anuncio también, que es la renovación de nuestro queridísimo James Vowles, alguien a quien admiramos profundamente, Guille sobre todo, y nada. Un padre. Exacto. Han decidido continuar confiando en él, y yo creo que es la decisión acertada, porque ahora mismo Williams está en un momento dulce. No sé si va a continuar siendo así, no sé cómo lo vamos a tener en 2026, pero sea como sea, han hecho un paso hacia adelante y están quintos en el Mundial de Constructores y muy cómodamente. Sí, a ver, es innegable, creo que el cambio que ha habido, cambio de dinámica que ha habido en Williams, no este año en particular, sino desde que ha entrado Vowles a la dirección y todo este cambio de gestión y de infraestructura y de nuevos patrocinadores que han entrado, también con el fichaje de Sainz. Bueno, todos estos cambios que hemos ido comentando este último año, y que al final hemos visto a un Williams que ahora mismo es quinto equipo. Sí que es cierto que no sé hasta qué punto a nivel corto plazo está en un momento dulce ahora mismo, porque lleva unas carreras complicadas. ¿Verdad?
y puede que ya tengamos un poco esta caída de rendimiento que se anunciaba desde el principio, porque al final siempre lo han dicho. Hemos cortado el desarrollo de este monoplaza y no se va a traer gran cosa. Sí que es cierto que el discurso cambió en las últimas carreras y anunciaron que tal vez iban a traer alguna actualización sin pasar por el túnel de viento, es decir, no van a invertir más horas de túnel de viento en el coche este año, se van a centrar puramente en 2026, donde, bueno, va a haber un cambio de cartas y a ver qué mano le toca. Van a tener el motor Mercedes, que apunta a ser de los más potentes, dos pilotos como Albon y Sainz, y si trabajan debidamente y estamos viendo que son capaces de hacerlo, aunque tienen que mejorar cosas a nivel de gestión de carrera, pues 2026 puede ser, tampoco vamos aquí a venirnos tan arriba en junio de 2025, pero puede ser un año interesante para este equipo. Lo único es que han reconocido que tienen un problema de refrigeración del motor. Lo comentamos con Albon al final de Canadá, del Gran Premio de Canadá, que tuvo que abandonar. Lo dijo Sainz también. Y es lo que decía antes, parece que es un tema más a nivel de concepto del monoplaza, de que no es abrir más ranuras y tal, y ya se soluciona, sino que va un poco más allá y que no sé hasta qué punto les puede penalizar en carreras muy calurosas. Nos vamos a ir a un Gran Premio de Qatar, nos vamos a ir a Singapur, vamos a ver cómo gestionan estas carreras y cómo les afecta a estas carreras este monoplaza. Como digo, estoy aquí opinando a raíz de unas declaraciones dichas ahora. A lo mejor después del Gran Premio de Austria ahora en Silverstone, pues dicen que realmente no es tan grave y que lo han solucionado con otra cosa. Entonces ya veremos. Pero sí que es cierto que la dinámica de las últimas carreras está siendo un poco complicada, tampoco horrible. No. Bueno, España sí que fue muy difícil. España sí. Y Canadá se acabó rascando un punto. Pero bueno, yo creo que siguen siendo candidatos a los puntos. Sí. Y lo que sí que tiene que pasar, que sabemos también que fueron por circunstancias que a lo mejor se le escapaban de sus manos y de su poder, pero Sainz tiene que estar a la altura. Porque tuvo un inicio de temporada regulero, después se puso a la altura de Albon, y en los últimos GPs sí que es cierto que se le ha visto un poco peor a nivel de rendimiento, independientemente de que en Canadá fuese él quien sumase el punto. Pero recordemos que fue eliminado en Q1, sí, por Hadjar, pero da igual. Entonces tiene que volver o tiene que estar a la altura, por lo menos de Albon, y estar pues como los McLaren, que tienen prácticamente el mismo ritmo, clasifican más o menos igual. Pues mira, si algo pasa en carrera, pues pasa en carrera, ¿no? O en la Q3. Pero bueno. Y con esto ya podemos cerrar Williams. Y de Haas, ya me dices tú qué es lo que querías decir, porque más allá de que a Ocon le toca hacerlo mal este fin de semana. Es verdad. Toca mal fin de semana de Haas, es verdad. No, simplemente quería decir unas declaraciones de Oliverman, un poco tirando un zasca, entre comillas, a su ingeniero, porque ya sabemos. No sé si recordarás los problemas de clasificación que ha tenido Berman las últimas carreras. Sí. En Imola, que no entró la vuelta por poco. En Mónaco, también un impeding. Entonces, como que decía su ingeniero de pista, de a ver si la comunicación es fluida y funciona bien y no cometemos errores, porque, como decía antes, es un circuito muy corto, que no es simplemente que que a ti te molesten en tu vuelta lanzada, sino es que tú no molestes, porque al final te puedes comer una sanción y, bueno, perjudicarte con 3 puntos en la parrilla. Entonces, simplemente rescatar esas declaraciones de Berman que me hicieron un poco de gracia. Sí. Y nada, con eso avanzamos a Racing Bulls, que diría que tampoco tenemos muchísimo a comentar. Todo continúa más o menos igual. Sí que es cierto que de Hadjar no tuvimos un gran GP hace un par de semanas. Pero bueno, veremos. Yo continúo manteniendo mi posición de que para mí por ahora es el rookie de la temporada. Y veremos cómo va evolucionando todo. Y por favor que no suelen la siguiente Red Bull. Ya está. Y Lawson, bueno. Sí. A ver cuándo. ¿Ves? Eso sí que es otro tema, que es. A ver cuándo vemos a Lawson decir, bueno, ya está, ¿sabes? En plan, si va a ser en julio, en agosto, que vas a ver que Hadjar renueva, y Lawson yo lo mejor creo que lo van a alargar hasta final de temporada. No lo sé. Denunciar, es que la confirmación del segundo asiento. De Lawson ya están empezando a salir periodistas hablando de si llegará a final de temporada, ¿eh? Sí. Digo, uff. Wow. Sí, o sea, yo cuando vi eso digo, hombre, no me esperaba. Ese récord, ¿no? Claro, como ha salido. Ser echado de dos equipos. Ser echado de 2 equipos en una misma temporada. ¡Wow! Hostia, es para no levantar cabeza, ¿eh? Joder. Ya, por eso. Cuando lo vi me pareció muy fuerte y no creo. Yo lo dudo, pero ya
ya hay gente que está poniendo el debate sobre la mesa también. Ya sabemos que el sensacionalismo vende mucho y con todo esto del Inblad, pues al final como que ha avivado un poco las llamas de ese fuego, digamos. Sí. Yo no creo que sea así porque en Racing Bulls, pese a que Lawson pues no, tampoco es que esté brillando al lado de Hadjar, que creo que sí que lo está haciendo bastante bien, no está siendo desastroso. Con muchas comillas, porque hay carreras que dices, wow. Pero bueno, la última, por ejemplo, no fue culpa suya, tampoco la abandono. Entonces, yo confío que le van a dar este año a ver si redirige este rendimiento que estamos viendo y no se pierde como piloto, porque si ya se va del asiento de Racing Bulls, se complica mucho el futuro de la Fórmula 1, por no decir. No, en la Fórmula 1 ya olvídate. Olvídate. Claro. Vete a otra categoría si te apetece correr y ya está. Quiero decir, no, ya, no es salvable de ninguna de las maneras. Ojo, que dentro de unos años aparezca como pequeño documental o biografía de segundos pilotos de Red Bull, que yo creo que da pa vídeo, comentando pues todas las etapas del segundo piloto en comparación con Max Verstappen y cómo ha sido todo internamente y demás, que tiene que haber allí también un buen salseo. Pero bueno, avancemos. Aston Martin, todo tuyo, por favor. Venga, Aston Martin, creo que hay 3 noticias principales esta semana. Se nos ha olvidado, lo estaba pensando antes, ponernos el bigote de Alonso. Oh, es verdad. Se nos ha olvidado, pero bueno, si puntúa, habrá bigote. Venga. Lo digo ya, ¿eh? Entonces, 3 noticias importantes así del entorno Aston Martin, perdón. Buf, el subconsciente. Una de las noticias que fue importante la semana pasada es que Giles Wood, que es ex colaborador de Newey en Red Bull, trabajó con Newey en Red Bull en el apartado de simulación, pues ha fichado por Aston Martin como director de simulación y modelado de vehículos en temas de simulación. Que esto va un poco también en la línea que decíamos, o que se decía, que Aston Martin tenía estos problemas de convergencia en el simulador, que Andy Cowell intentó quitar un poco de leña del fuego, no avivar más ese fuego, porque Newey hizo saltar todas las alarmas, ¿no? De hay un problema que no se solucionará en 2 años. Cowell intentó rebajarlo un poco. Y bueno, al final vemos que este fichaje puede ir un poco en la línea de potenciar este punto, que esto ya es opinión mía. Creo que todos los equipos tienen problemas de convergencia y que a medio plazo el equipo seguramente lo podrá solucionar. Pero bueno, creo que este tipo de fichajes al público seguidor de Aston Martin como que le hace ver, le da un poco de esperanza de que el problema se acabará solucionando. Y es un fichaje que viene seguramente por parte de Newey. Ya sabemos que al final Newey es atractivo para el resto de ingenieros y seguramente pues habrá querido reincorporar a un ingeniero con el que ya trabajó y en el que ha compartido tantos éxitos en Red Bull. Entonces, segunda noticia así importante, que es de hace un par de días, es que Mari Boya, piloto español de F3, es el primer piloto oficial de la Academia de Pilotos de Aston Martin. Veremos si esto pues ayuda un poco a que abra su carrera en Fórmula 2. Incluso he llegado a escuchar de posibilidades de que acabe como pilotos de pruebas del equipo, con un poco ligado a lo que decíamos antes de Drugovich, que podría sonar para Cadillac. Pero bueno, esto es al final especulación sobre especulación. Simplemente eso, comentar esta españolización que está teniendo Aston Martin ahora con Fernando Alonso, Juncadella como piloto de simulador, de Mari Boya, Pedro de la Rosa como embajador, y ya son 4. Ya son 4 y veremos si son más. ¿Qué vas a decir algo? Estás muteado. Perdón, decía, a ver si te fichan a ti como ingeniero también. Yo creo que después de ver algún vídeo dirán, uy, a este no. Hombre, yo estoy convencidísimo de que te conoces mejor a Aston Martin que muchos de los ingenieros que trabajan allí. Ya, con toda la investigación que has hecho y demás. Ojo, pero bueno. Aston Martin no, pero McLaren, cuidado, porque lo de McLaren empieza ya a ser enfermizo por mi parte. Es verdad, tienes un buen máster ya de McLaren. Sí, no, especialista en McLaren yo. Sí. Bueno, perdón, y el tercer tema de la semana, que lo llevamos arrastrando ya desde el Gran Premio de España, es al final el problema que tiene Aston Martin con Stroll. Lo planteo brevemente, a ver tú también, tu opinión. Siempre que digo brevemente se viene un speech de 5 minutos. Tranquilamente. La gente ya lo sabe, Jordi, no hace falta que pongas esa cara. Y
es que después de todo este cambio que ha tenido el monoplaza de Imola y el cambio de rendimiento, que hemos visto a Alonso entrar en Q3, pues todos los grandes premios, optar a los puntos, en la mayoría de ellos, que luego, pues en algunos, pues en Imola mala estrategia, en Mónaco abandono, pero ser un coche que opta a los puntos. De repente sale Lance Stroll después del Gran Premio de Canadá y dice, pues yo creo que el coche no ha mejorado y que sigue siendo inconducible. Entonces ha quedado todo el mundo como, ¿pero qué dice este ahora? Entonces, veremos, yo lo que planteo aquí es, veremos hasta qué punto, porque si fuese otro segundo piloto, Aston Martin, yo creo que claramente el enfoque va a ser, Alonso está puntuando, Alonso sabe exprimir el monoplaza, vamos a tirar siguiendo el feedback de Alonso y Stroll ya se apañará. Pero claro, es el hijo del jefe. Vamos a ver hasta qué punto a nivel de desarrollo esto acaba teniendo algún tipo de efecto en el coche de este año. Y simplemente quiero terminar diciendo que Stroll lleva una dinámica a nivel de rendimiento. Sí que es cierto que tiene más puntos que Alonso. Tuvo 2 carreras al inicio que, bueno, se las encontró un poco, pero hay que estar ahí, llevarse los puntos. Y parecía que la dinámica del piloto era otra, pero desde entonces es que casi no hemos podido comentar nada de él porque ha sido bastante intrascendente en la mayoría de carreras, con un rendimiento malo, aparte de que el coche pues hasta Miami fue bastante malo, pero luego él mismo en ruedas de prensa muy negativo, como muy pasota. Entonces ya desde algunos lugares se está señalando de, oye, a ver si Lance Stroll al final no hay que echarlo y simplemente se acaba yendo él, porque mentalmente parece como muy fuera. Y claro, con lo de Russell de la semana pasada, que ya dijimos que yo creo que fue un poco para meter un poco de caldear el ambiente con la renovación de Mercedes. Pero no lo digo ya por Russell, lo digo por, oye, a ver si Stroll al final no le quedan tampoco tantos años en Fórmula 1. Sí, sí. ¿Esto al final era una pregunta? ¿O...? Era No, un porque tema. Si lo quieres recoger, lo coges, si no, no. Porque ha empezado con un... dime tú qué opinas. Pero ha terminado como un statement y digo, no lo sé. A ver, yo creo que Stroll cada vez más se le ve más descontento. Se le ve más descontento con todo, en general. Quiero decir, es una dinámica que lleva ya arrastrando desde hace muchos años y cada vez se le ve con menos ganas. Entonces a mí no me extrañaría que eventualmente dijese, oye, cuelgo el volante y se ha acabado. Y lo que sí que es cierto, remontándome a lo que has comentado anteriormente, yo creo que una cosa es hacer que el segundo asiento sea de Lance Stroll. Porque es el hijo del jefe, lo que tú dices, y no se le va a echar. La otra, bien distinta, es de quien escuches el feedback. Quiero decir, ya directamente, ¿por qué haces la inversión que haces? Construyendo el túnel, fichando a literalmente los vengadores de los ingenieros de la Fórmula 1 y fichando a un piloto como Alonso, que estamos hablando de uno de los pilotos con más experiencia, sino que con más experiencia de toda la historia de la Fórmula 1, además de bicampeón, y alguien que lleva el rendimiento del coche mucho más allá seguramente de lo que le normalmente permitiría. ¿Y qué vas a hacer? No vas a escuchar, no que no vayas a escuchar su feedback, pero vas a anteponer el feedback de Lance Stroll para construir el coche y hacer que todos los ingenieros le sigan. No tiene mucho sentido. Entonces, yo aquí, por mucho que sea el hijo del jefe, si de alguien se le tiene que escuchar más el feedback, creo que es de Fernando. Está. No sé, Sí, eso creo que lo pensamos todo. Luego no, otra cosa y es que lo van a cómo hacer gestionar igualmente. Y que lo van a hacer el igualmente. equipo. Me parecería Cómo muy, gestiona muy el estúpido que equipo no lo la hiciesen. situación. Ya. Pero bueno, vamos muy rápidamente con los últimos 2 equipos que nos quedan. Y después pasamos tanto a los factos como a nuestra predicción, que yo casi que eliminaría la competición porque es lamentable. Pero bueno. A ver. Traen actualizaciones, ¿verdad? Entonces, recordemos que Stake, cuando las trajo, funcionaron. Entonces, ¿podemos esperar lo mismo? Podio. De Hulkenberg, por Breve. fin. Por fin. Podio de. No, en principio, lo he visto, creo que era en Auto Racer.
que anunciaban actualizaciones, no mejoras, actualizaciones de Stake. Y como dices tú, siempre que han actualizado el coche han dado un paso adelante y llevan 2 carreras con un Hülkenberg excelso, puntuando. Y ahora el Stake ahora mismo yo creo que es un coche que ha pasado de ser tal vez ese farolillo rojo, bueno, farolillo verde realmente, de la parrilla, que no sé si realmente este año lo ha sido en ningún momento, porque hemos visto a No, Alpine y Aston Martin estar ahí al final casi sí. más veces que ellos. Y realmente es un coche extremadamente competitivo para esa zona media ahora mismo. Entonces, vamos a ver si Hülkenberg sigue con este ritmo ascendente y las actualizaciones de este monoplaza pues funcionan. Y Bortoleto, de una rueda de prensa también, bueno, una entrevista, perdón, y señalaba un poco su punto débil este año, que estaba siendo que sí, que a nivel de clasificación sí que encontraba ritmo y lo hemos visto alguna vez, que incluso ha estado por delante de Hülkenberg, pero le sigue faltando a nivel de gestión de neumáticos en carrera. Pero eso es lo que decimos siempre los rookies. En esta Fórmula 1 tan al límite, siempre son los Pirelli lo que acaba siendo el limitante y la parte más difícil de entender para los pilotos nuevos. Hemos visto a Antonelli sufriendo lo mismo. Y Hadjar también lo ha reconocido en algunos momentos que ha tenido este problema. Entonces, bueno, Bortoleto no creo que esté teniendo una mala temporada, solo que en esa zona media tan compacta, Hülkenberg pues ha tenido destellos muy buenos. Sí. Pero bueno, Hülkenberg en general siempre ha sido muy buen piloto y cuando volvió con Haas también fue increíble la temporada que se marcó. Pero bueno, y avanzamos al Alpine, que más que hablar de Gasly, que poco hay que hablar, yo creo que lo más importante es que llegamos a la supuesta quinta carrera de Franco Colapinto. ¿Qué es lo que sucederá con su futuro después de esta carrera? Ah, solo el bueno de Briatore lo sabe. ¿No? Literalmente. Porque él salió desmintiendo lo de lo de las 5 carreras. Luego siempre ha dado esas entrevistas un poco como intentando picar, pero luego recogía, recogía, o sea, tiraba la piedra, luego escondía la mano, diciendo que solo le pedía a Colapinto que no se chocara, que puntuara y que. No me acuerdo cuál era la tercera cosa. Y esto lo dijo después de Imola, cuando Colapinto tuvo el accidente en clasificación, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que las 5 carreras no. Realmente no eran. Nunca fue un límite real. Y después del Gran Premio de Canadá, bastante positivo que tuvo, que también fue desastroso para Gasly, Sí. Me sorprendería un poco que realmente Colapinto tuviera ahora o nunca en este Gran Premio de Austria. Pero también te digo, creo que el Alpine ahora mismo es un coche que está un poco desubicado, que les está costando mucho rendir. Y aquí en Austria, con lo que sufren en recta, con este coche que sufre tanto con la resistencia aerodinámica y con estas rectas en Austria, vamos a ver dónde realmente se consigue situar. Por eso digo que a lo mejor tanto Colapinto y Gasly tienen un fin de semana muy difícil y es difícil juzgar realmente cuando el coche es noveno equipo o décimo, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, y con esto dejamos ya los equipos para irnos primero a la pizarra de factos, donde como siempre damos 3 titulares de lo que va a suceder en la carrera y que siempre se cumple. Entonces, yo voy a marcarme el primero de los míos, que es que Sainz va a clasificar por delante de Albon. Vale, lo escribo, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo anotamos. Lo anotamos. ¿Quieres decir uno tú mientras pienso los otros? Sí, podio de Leclerc. ¡Wow! ¡Wow! Vas fuerte, ¿eh? Vale. Puntos de Colapinto. Bueno, que saber quién la dice más gorda, ¿no? Básicamente. Vale, Podio de Bortoleto. podio de Hülkenberg. No, voy a tirar una más. Voy a decir más asequible, pero realmente Aston Martin aquí no ha funcionado muy bien los últimos años. Aunque Alonso hizo la vuelta rápida el año pasado, pero porque metió neumáticos nuevos a una vuelta. La última vuelta. Venga, va. Puntos de Alonso. Sigue la remontada. Vamos a por Lance Stroll. Vale, y mi tercero y último es que Norris estrecha la brecha con Piastri. Norris estrecha. ¿No?
Bueno, o sea Eso, que recuerda. gana Piastri. No, sí, he improvisado las palabras. Eh, Norris gana Piastri, sí. Podemos dejarlo así. Venga, venga. Esto Su sí que es noda difícil. puntúa. Su Venga, noda puntúa. ¿qué es más viable, el tuyo o el mío de puntos? De puntos, con la pintosa. Ahí está la cosa, Tampoco ¿eh? estuvo tan lejos el otro día, ¿eh? No, no. Vale, va. Y nos vamos al podio. 6-17. 11 puntos de diferencia. Muy insalvable. Pero no vamos a tirar la toalla. Hombre, no. Quedan muchas carreras. Si haces pleno ahora, recortas. Y Un montón. antes de empezar, voy a hacer movimiento Ash Ketchum. Que es que me voy a poner serio. Y me voy a girar la gorra. Es como, ¿sabes? Esos momentos de los personajes de anime donde se ponen serios y cambia alguna cosa de ellos. Pues es exactamente eso. Sí, tú podrías haberte puesto de pie, ¿no? También. Podría haberme puesto. Evocando a los últimos grandes premios. Sí, no, los últimos grandes premios lo que no he hecho ha sido recortar la distancia, precisamente. Ya, a lo mejor estando sentado. La cosa mejora, ¿Sabes? Como ¿no? cuando estás jugando a la Play y te marcan un gol y de repente te pones en posición de. Exacto, en posición eso, ¿no? de ahora mando yo. Ahora en Vale, serio. vamos con mi P10. Mi P10 va a ser... vale, tú mantienes No, yo la narrativa, he ¿eh? dicho podio de Leclerc. Podio de Leclerc. Y ahí está. Vale, mi P10 va a ser... Sainz. Vale, yo voy a decir Alonso P10. Vale. P5 voy a poner a Hamilton. Vale. Para que lo busco. Sí, no sé, habría que pensar alguna forma de hacerlo más dinámico, como a lo mejor tal vez tenerlo ya pensado antes de Sí, y no sí. hacerlo aquí en directo. Y simplemente lo vamos desvelando, ¿no? en vez de ir improvisando. Yo voy a tirar de P5 Russell. Aquí voy a poner a Eva H. Venga. De hecho, pongo a Eva H porque creo que nunca he puesto este dibujo con Russell, de verdad. O sea, no creo que no hay un Russell bien hecho. No. Yo mi P4 va a ser Russell. Vale. Te toca. Duro este que voy a decir, ¿eh? Me voy, ¿eh? Norris P4. Nada. No me digas eso. Estaba dudando si Norris o Piastri, porque Piastri el año pasado aquí tampoco fue muy bien, ¿eh? Quedó segundo en los sprint, ¿no? Sí, pero perdiendo. No la Adelantó ganó Norris. por ese adelantamiento, pero luego no tenía mucho más ritmo y luego en carrera, Ya. bueno, tuvo ese toquecito también. Bueno, da igual. Me la juego, que te saco 11 puntos. Norris 4. Cuarto. Vale. Mi pole position va a ser Lando Norris, Evidentemente. obviamente. Bueno, pongo ya mi 1-2 directamente. Me da igual lo que pongas. Piastri Vale. primero, Verstappen segundo. Vale, y pole position no quieres. Pole position va a ser Oscar Piastri. Vale. Y mi podio va a ser Piastri, Verstappen, Norris. Da igual, aunque repetamos. No pasa nada. Y piloto del día, Colapinto. ahí voy a poner con la pinta también. Yo voy a poner a Piastri. Vale. Piastri Espera, va a hacer espera. un DNF que flipas. después de Yo no esto. estoy de acuerdo con lo que ha sucedido con mi podio. Piastri y Norris están girados. Ay, perdón. Oh, tranquilo, que nadie se preocupe. Luego en acta
Siempre se corrobora todo y... Continúan estando girados. Tercero Piastri, segundo Verstappen, primero Norris. Ah, perdón. Ahora sí. Es que cuando lo dices, para mí dices 1, 2, 3 y tú dices 3, 2, 1. Entonces Ya. siempre me lío. Muy bien. Pues nada, esto queda así. Probablemente ya sabéis lo que pasará, que Guille me va a sacar como 3 o 4 No, puntos. yo tengo mucha fe que de este fin de semana recortas puntos. Mira, voy a poner un facto. A ver, Jordi recorta puntos en las apuestas. me parece muy bien. Ojalá suceda. me veo una cruz de color rojo al lado del facto del tamaño de la diapositiva. Pero bueno, en fin, yo creo que es momento de dejarlo, que llevamos ya bastante ratillo y la gente va a estar un poco hasta harta de nosotros, como siempre. Pero bueno, agradeceros repito otra vez, como siempre, el hecho de llegar hasta aquí, el apoyo que nos dais, esperamos que hayáis disfrutado con el vídeo. Por favor, dejadnos en comentarios qué os ha parecido, al igual que también vuestras predicciones, y nos vemos en el post de Austria. Que disfrutéis del GP. Chao, chao. Chao.